una persona lectora de Así Prensa me cuenta la experiencia que tiene, aparentemente no hace mucho ha regresado a la práctica de la fe, y con bien buena intención, ¿eh? No crean que con espíritu eh, quejón o de reclamo o de ofensa, sino con un espíritu de auténtica corrección fraterna. Señala cómo muchas veces las parroquias son lugares donde resulta sumamente difícil poder expresar la propia fe, especialmente cuando alguien viene de afuera. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones resulta que las personas que son las más frecuentes en el lugar, las más propias del lugar, las que tienen más tiempo, generan una actitud como de propiedad de la iglesia o del movimiento, y se cierran a la apertura de la bienvenida de la otra persona. Miran con malos ojos que no sepan las respuestas correctas, por ejemplo, que no sepan los nombres de las personas, es decir, que sean una persona nueva. Y le hacen la vida difícil, ¿no? Porque de alguna manera se sienten como una especie de guardianes del templo. Y esta es una actitud mala, es una actitud real, y es una actitud que lamentablemente atraviesa a muchas de las realidades eclesiales en el mundo católico. Si bien en muchas ocasiones yo he visto más bien personas que son sumamente acogedoras, que dan la bienvenida, he visto en algunos países de Europa cuando yo entraba a alguna misa en un idioma distinto, las personas mayores se me acercaban, me preguntaban quién era, a saber si es que era alguien que iba a comenzar a venir frecuentemente, si me había mudado al lugar. Es decir, había un deseo de incorporarme dentro de la parroquia. Pero en otra ocasión, muchísimos años atrás, cuando, cuando estaba en mi proceso de conversión, recuerdo una escena que me irritó mucho en su momento. Pero recuerden que era joven y estaba en mi proceso de conversión, es decir, ya creía en la verdad enseñada por la Santa Madre Iglesia, pero todavía peleaba pues con esas verdades, ¿no? Y recuerdo haber ido de peregrinación a un importantísimo santuario mariano, no voy a decir cuál, no voy a decir en qué país. Y en este importantísimo santuario mariano vi llegar a una persona joven, obviamente con signos, digamos, de ser un joven en mucha dificultad. Probablemente venía de una noche de perdición, de juerga, como quieran llamarlo, porque yo había llegado a este santuario en transporte público mucho antes de que la puerta se abriera. Y la puerta se abría a las 5 de la mañana, o sea que yo debo haber llegado, digamos, como a las 4 de la mañana y estuve esperando afuera una hora. Y cuando abrieron el santuario, entraron las 15 señoras que siempre probablemente asistían a la primera misa, ¿no? Y entró este muchacho desesperado, en necesidad obviamente de alguna consolación espiritual, y yo vi como el muchacho caminó y se arrodilló en la primera banca, ¿no? Frente al altar donde se iba a celebrar la misa. Y una de las señoras mayores que entraron le tocó la espalda a este joven y le dijo: joven, usted no puede ponerse aquí porque esta es para las personas que tenemos esto. Y le mostró una especie de escapulario, ¿no? Tengan en cuenta que esto fue hace muchos años y en una época donde yo no tenía pues cultura católica, ¿no?
pero no era, ciertamente no era una credencial, no era una cosa, era una imagen. Entonces, supongo yo que era un escapulario o el signo de algún tipo de hermandad, de fraternidad, de lo que fuere, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿dónde puede estar la caridad en un joven que llega en estas situaciones, que se pone en la primera fila y una señora considera que tiene derecho a ese asiento y lo saca de ahí? No, el joven, eh, ¿saben lo que hizo? Se decidió arrodillar y sentar el resto de la misa en el piso, en el pasillo. Supongo yo porque tenía miedo de que los sitios que estaban absolutamente vacíos, porque habrían estas 12 señoras, el joven y un servidor, se sentó en el piso pensando, acá los sitios deben estar asignados, ¿no? Y no es esa una escena donde a uno se le parte el corazón pensando en los fariseos y los publicanos, y lo que dice el Señor de los fariseos y lo que dice de los publicanos, lo que dice específicamente del publicano, de esa escena que el Señor narra del fariseo que está en primera fila dentro del templo y que dice, gracias Señor porque no soy como ese publicano, y el publicano se da golpes en el pecho diciendo, ten piedad de mí que soy pecador, y que, como saben ustedes, se ha convertido en una de las oraciones repetitivas más antiguas y más, y más practicadas, especialmente en el Oriente, ¿no? Señor mío, ten piedad de mí pecador, la llamada cripte melete, oración oculta en griego, ¿no? Y se repite promovida por muchísimos místicos, sobre todo del mundo oriental, es decir, del cristianismo oriental. Y el Señor Jesús mismo nos dice que esa persona fue justificada, regresó a su casa justificada, es decir, perdonada, y no el fariseo, que donaba, llegaba temprano, iba a la primera fila y cumplía con todas las normas. ¿Por qué Jesús es tan duro con los fariseos? Pónganse ustedes a pensar. No hay ningún otro grupo, ni los romanos, ni las autoridades, ni los extranjeros, ni los opresores, que reciban un trato tan duro consistentemente de parte de Jesucristo como son los fariseos. Ningún otro grupo. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabe que la peor tentación que existe para alguien que sigue la fe es creerse bueno y creerse mejor que los demás. Porque el que rechaza la fe, por lo menos tiene la fe como una alternativa. Pero el que convierte la fe en un signo de orgullo y de soberbia, ha matado lo que le debería salvar. Ese es el gran riesgo que traían los fariseos y que trae el fariseísmo cuando nosotros no tenemos esta actitud de acogida. Y es curioso, si ustedes leen la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, el Papa Francisco insiste en la necesidad de que nosotros seamos testigos de esa alegría, que demos la bienvenida a quien viene. Entonces, si uno es miembro de una hermandad, es miembro de una organización, de alguna institución establecida en la parroquia, y viene alguien que viene por primera vez y no sabe y se sienta en el sitio, démosle la bienvenida, no le digamos, oye, muévete de ahí, que este sitio me corresponde a mí, ¿no? Yo doné para comprar esta banca. ¿Qué cosa creen que haría Jesús en esas circunstancias? Y por eso es que nosotros necesitamos hacer de verdad un examen de conciencia en qué medida cada uno de nosotros en las instancias donde estamos somos ocasión de bienvenida. Y lo digo en primera persona, porque no siempre, a pesar de que tomamos la decisión de vivir la caridad, la vivimos inmediata, automáticamente, cuando la ocasión de vivirla se nos presenta inesperadamente. Estas buenas señoras de este gran santuario mariano probablemente sean las mujeres a las que hay que agradecerles que el santuario
funcione desde tan temprano y tenga culto y tenga cosas cuidadas y dedicadas. Pero ellas mismas tienen que reflexionar que no se pueden convertir en una barrera para los que vienen. Si el santuario es para eso, no es para ellas. Ninguno de nosotros es dueño de la parroquia o del movimiento o de la comunidad en la que estamos. Y muchas veces nuestras inseguridades psicológicas, nuestros deseos de aprobación, nuestro gusto por el mando y por el poder, terminan envenenando lo que es un camino de salvación. Y eso es lo que Jesús le acusaba a los fariseos, no por cumplir la ley. Si cumplir la ley era lo que hacía a un judío un buen judío, sino por ufanarse y imponen cargas pesadas a los demás, decía Jesús. Imponen cargas pesadas a los demás. Entonces viene una persona que se aparece a un rezo del rosario de un grupo y le dicen, bueno, mira, para estar en este grupo tienes que comprarte un rosario de estas características, tienes que tener el manualito tal, tienes que tener el librito tal. Terminamos imponiéndole cargas pesadas a las personas que deberían ante todo encontrar un ámbito de acogida. Y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium explica que esta actitud tiene que también ser cuidada por los mismos sacerdotes. Por ejemplo, cuando el Evangelii Gaudium habla de las homilías y explica la importancia de que las homilías sean auténticamente pastorales, habla de la necesidad de que esto edifique y ayude y eleve espiritualmente a los fieles, incluyendo a aquellos que llegan por primera vez, aquellos que cayeron en misa sin saber cómo, y que encuentran en la reverencia y la belleza del culto y en la edificación que reciben a través de la homilía un medio para poder crecer en la fe y en la donación. Que el día del juicio atestigue a nuestro favor el número de almas que fueron acogidas en la iglesia por nuestra buena disposición, por nuestra alegría y por nuestros brazos abiertos. Que tengas un buen día.